En Ket Plus, generamos soluciones eléctricas en la industria hotelera, en la agricultura, en la construcción, en la industria textil, en la industria alimenticia, en los hospitales. Ket Plus. En toda aplicación eléctrica industrial tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Seguridad. En Ket Plus cuentas con equipos de control eléctrico confiable. Protección. En Ket Plus te brindamos protección contra sobrecorrientes que dañan equipos eléctricos. Ahorro. Ket Plus te garantiza menos consumos de energía eléctrica en la industria. En Ket Plus generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. También se encuentra en Ixco, kilómetro 18, carretera interamericana, con amplio parqueo. Sala de ventas con personal altamente calificado, atendiendo a tus necesidades. Contamos con servicio técnico profesional para integración de tableros industriales, automatización y soluciones eléctricas a tu medida. Te esperamos. Ket Plus Misco. Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Vamos entonces a entender el fenómeno, y en las fuentes de las sobretensiones transitorias pueden ser de tres tipos. La primera es EMP, SEMP, que son Switching Electromagnetic Pulse, pulsos electromagnéticos por maniobras. Aquí podemos ver una imagen, ¿no? En este caso, pues, este tipo de pulsos se generan por maniobras directamente dentro de la instalación. Estamos hablando de constantes switcheos de cargas grandes, pesadas, motores de potencias grandes, pueden ser también, dependiendo del tipo de instalación, pues también potencias pequeñas, ¿no? Relativamente, pero que también pueden generar transientes. También switcheo de interruptores de alta potencia, sobre todo en la parte de distribución de media. Ahí se pueden dar fenómenos como estos, ¿verdad? Cortes de energía, y producto de esos cortes de energía, la energía agregada en el retorno del switcheo también puede provocar altos transitorios. Pues a veces sucede, ¿no? Y hay experiencias donde generalmente cuando hay un corte de energía y hay una reconexión, dicen, usted, es que vino alta la luz, dice la gente, ¿verdad? Vino bien fuerte la luz y se me quemó tal aparato, se me quemó tal equipo. Pues obviamente, al hacer una reconexión, pues todo el circuito está prácticamente disponible para enviar la energía, y dependiendo de los niveles de impedancia que se manejen en cada punto de los nodos, pues se pueden dar valores de tensión altos, ¿verdad? Porque recordemos que aquí lo que estamos definiendo es que es una alta cantidad de energía agregada, corriente que está fluyendo a través del circuito, en el orden de los 2000, 3000, 10,000 amperios, ¿verdad? En el caso de las maniobras, ¿verdad? Se pueden dar este tipo de órdenes. Y hablemos que si en este caso pues tenemos
impedancias muy bajas dentro del circuito, pues esto va a provocar prácticamente que tengamos valores de tensión altos, ¿verdad? Es decir, sobre tensiones que son cortas, instantáneas y que pueden provocar pues daños a los equipos. Si en este caso pues habláramos de un impulso de 10.000 amperios y pensemos que en este caso pues se va a tener una impedancia en el circuito o en la subestación, dependiendo del valor que tenga de 5 ohms. Estamos hablando que a la salida vamos a tener 2.000 voltios fluyendo, ¿verdad? Es un valor bastante alto para los valores nominales para los que están diseñados los equipos. También pueden ser a razón de bancos de capacitores, entre otros, ¿verdad? Switcheo por maniobras, ¿verdad? Entonces, aquí definiendo entonces tenemos la primera parte, que son pulsos electromagnéticos por maniobras, ¿verdad? También tenemos pulsos electromagnéticos por rayos, que son los LEMP, Lighting Electromagnetic Pulse, que en este caso pues hablamos ya directamente del fenómeno del rayo, ¿verdad? Descargas. Y vamos a observar también en detalle cómo se dan estos efectos, tanto directos como indirectos, sobre las instalaciones, precisamente por efecto de las descargas electroatmosféricas. Ahora, el cometido tal vez no es entender a profundidad el fenómeno como tal, sino cómo poder mitigarlos, cómo poder proteger ante estos eventos, ¿verdad? Y por último, pues tenemos las descargas electrostáticas, que en este caso pues se producen precisamente por la carga que se da directamente sobre los equipos, sobre las personas, ¿verdad? Y pues en este caso pues aplica también porque son valores también de tensión, que en este caso pensemos para una tarjeta electrónica, pueden dañar circuitos integrados. Y pues en este caso, pues hablamos que para poder limitar o mitigar este tipo de eventos, pues como son electrostáticas, entonces hay mecanismos, ¿verdad? Hay correas, hay puntos de puesta a tierra. Si alguien se dedica al manejo de equipos electrónicos, a reparaciones, pues entiende perfectamente bien el concepto, ¿verdad? No lo vamos a tocar aquí, ¿verdad? Porque no entra dentro del orden de la protección de transitorios para equipos industriales como tal. Bueno, anteriormente les mencionaba que se definen dos curvas de prueba para los supresores, los dispositivos de protección contra sobretensiones, DPS, perdón, y lo que tenemos aquí es la caracterización de la curva. Estas dos curvas son importantes porque vamos a ver más adelante en las normativas que tenemos la normativa europea, la IS, y también tenemos la normativa americana, que es NEMA y AAA, y para cada una de ellas pues hay una caracterización, los valores de las tensiones y las corrientes de prueba se dan a través de estas curvas. Y tenemos aquí la primera, la más grande, en este caso son LEMP, ¿verdad? Es decir, son fenómenos asociados a descargas electroatmosféricas. Tenemos que la curva está definida como 10-350, es la primera. Es decir, que en 10 microsegundos alcanza arriba del 90% de su valor nominal. Estamos hablando casi de 100 kiloamperios. Bueno, de hecho, las descargas electroatmosféricas, las que se han podido medir, en realidad, medir una descarga electroatmosférica es imposible casi, pero las que se han logrado medir superan el orden de los 200.000 amperios, o sea, 200 kiloamperios. Incluso se puede pensar que llegan hasta los 600.000 kiloamperios, ¿no? Dependiendo del valor y la magnitud que tengan, ¿no? Entonces, aquí, recordando, tenemos una elevación súbita al valor máximo, 100 kiloamperios, en 10 microsegundos. Y luego, pues, desciende la curva, es decir, la energía remanente se va prácticamente descargando y en 350 microsegundos alcanza el 50% de su valor, es decir, 50 kiloamperios, ¿verdad? Entonces aquí observamos justamente que aquí está el cruce de la curva, ¿verdad? Y de hecho, pues esta es energía que está presente en el circuito.
durante este periodo de tiempo. Entonces estamos hablando de que el dispositivo que deba, en este caso, recibir el impacto de este transiente, debe ser lo suficientemente robusto para poder soportar esta cantidad de energía y drenarla, ¿no? Y bueno, tenemos la otra forma o la otra curva de prueba, que es la 820. Esta es muy común, tanto para la normativa europea como americana, y la 820 pues tiene tensiones de prueba similares, ¿no? Y en el orden pues de la corriente que se inyecta, estamos hablando que alcanza su valor máximo en 8 microsegundos, es decir, un tiempo más reducido y corto, pero con un valor remanente menor, ¿verdad? En 20 microsegundos alcanza el 50% de su valor. O sea, es de menor duración, es más corto, ¿no? Y bueno, esto está asociado a las maniobras, ¿sí? Pues aquí ya vamos caracterizando un poquito, ¿no? Tenemos acá la más alta, que es la 10350, que está asociada a los LEMP, a los fenómenos electroatmosféricos, y las de 820, que son de menor duración, corta duración, que son para los SEMP, ¿verdad? Que son precisamente para las maniobras, ¿no? Ahora, si pudiéramos tener una estadística, y de hecho existe, de cuál es el porcentaje de las ocurrencias, las incidencias dentro de la industria en general a nivel mundial, pues tenemos prácticamente que el 20% de los fenómenos que se dan como sobretensiones transitorias son externos. Ya estos estudios pues han sido comúnmente utilizados, pues aquí casi que estamos observando un Pareto, ¿no? Donde tenemos un 20% de fenómenos externos, es decir, accidentes que se dan fuera de la instalación, puede ser por corte de energía, un disparo de una protección en media, en la subestación, en el circuito de conexión de la distribuidora, o rayos o relámpagos que se den, la conmutación de sistemas de distribución eléctrica. Es decir, todos estos fenómenos son ajenos a la instalación. Es decir, vienen de afuera. Y son el 20% de las incidencias. Pero tenemos también el otro 80%, y esto se da dentro de la instalación, es inherente a la instalación. Y aquí pues ya hablamos de esto, pues son maniobras de bancos de capacitores, pueden ser arranques de motores, bombas, transformadores, encendido de aires acondicionados, plantas de soldar, descargas electrostáticas, entre otros, ¿verdad? Entonces ya definiendo las ocurrencias o las incidencias en estadística, ¿verdad? Debemos de ponerle mucho asunto, claro, a la parte externa, pero en su mayoría a lo que está sucediendo dentro de la instalación. Y es por eso que debemos definir niveles de protección. Debemos definir entonces protecciones adecuadas para cada uno de los puntos en la instalación, ¿verdad? Porque esto se da dentro de la instalación. Bueno, ahora hablemos entonces del fenómeno de descargas electroatmosféricas, pulsos electromagnéticos por rayos, relámpagos, ¿verdad? Como se le llaman, se le conocen. Y aquí podemos evidenciar, pues, 4 tipos de fenómenos secundarios que se dan en el caso de una descarga. Tenemos impactos directos, es decir, una descarga directamente sobre objetos, pueden ser inmuebles, árboles, instalación, líneas de transmisión, ¿verdad? Incluso, pues, se dan fenómenos que no son, pues, en este caso, recurrentes, pero se dan. Uno no sabe dónde va a caer un rayo, ¿verdad? Y a veces caen en la calle, a veces caen donde uno ni siquiera se lo imagina, ¿no? Entonces, estos fenómenos son aleatorios, ¿verdad? No podemos definir exactamente dónde se van a dar. Pero claro está, se dan. En este caso, pues definimos 4, ¿verdad? Descargas que pueden viajar por tierra, es decir, cuando se da una descarga, se crea una onda de choque aquí y que se da o recorre prácticamente el terreno a través de los equipos que estén cercanos o interconectados con una protección de puesta a tierra,
pueden ser impactados negativamente. También tenemos descargas directas, pues esto puede ser daños a la propiedad inmueble o a la propiedad directamente, equipos que estén interconectados al circuito y que se puedan dar directamente sobre la línea, las redes, ¿no? Pulsos electromagnéticos, pues pueden ser acoples, ¿verdad? Inductivos que se dan en la descarga. Y sobre todo el hecho de tener cargas eléctricas aisladas que puedan recibir el impacto, ya sea directo o indirecto, de estas sobretensiones transitorias. Algunos de estos efectos secundarios, y déjenme decirles que en realidad el impacto como tal no es lo que daña a los equipos o los deteriora, sino que son los efectos secundarios que se dan después de la descarga. Y en este caso, pues las descargas vienen directamente sobre las instalaciones. Pueden ser que ya haya una protección contra los mismos a través de pararrayos, puntas, que estén en la misma instalación y que sean drenados al terreno, y estos mismos pues puedan crear un acoplamiento a las instalaciones cercanas. Y bueno, este tipo de eventos son muy comunes, y sobre todo en redes o mallas de tierra en donde hay equipos interconectados. Recordemos algo, y es que, y esto es por normativa, las instalaciones en donde ya haya existente una punta, un pararrayos, deben de tener por lo menos 50 metros de separación entre las mallas de puesta a tierra dentro de la instalación para la protección de los equipos y la instalación como tal. Si esto no se cumple, pues se deben de implementar mecanismos para poder crear un desacoplamiento. Pueden ser también, en este caso, spark gaps, pueden ser reactancias que lo que provoquen es que no haya un acoplamiento directamente de la descarga que se da a través de la vía, el conductor o la bajante del pararrayos hacia la instalación como tal, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando del fenómeno entonces de acoplamiento a través del terreno. Es decir, la descarga se da, fluye la energía a través del terreno y puede afectar a otros equipos que estén directamente interconectados. Por esa razón es que es necesario implementar protecciones dedicadas, ¿verdad? Dedicadas contra este tipo de fenómenos, es decir, supresión. De hecho, sale a colación, ¿no? Hace un tiempo, pues, tuvimos la experiencia con uno de nuestros clientes que tuvo un fenómeno bastante inusual, y es que generalmente ellos trabajan día a día, ¿no? En producción, pero durante el tiempo de tormenta, ellos decidieron, pues, parar producción, apagaron los equipos, y bueno, el fin de semana desconectaron todo y se fueron. Al regresar, después del fin de semana, pues habían equipos quemados. Imagínense usted. En la instalación, pues habían unos motores, unos equipos de cómputo que estaban incinerados. ¿Y qué pasó? Y ya haciendo una expertise y una evaluación del daño, pues precisamente se dio este fenómeno, este efecto, ¿verdad? La descarga, una descarga cercana ahí en los circuitos de la instalación cercanos, en las líneas de transmisión, y viajaron a través del terreno, o sea, la descarga fue directamente al terreno, pero prácticamente todos sus equipos que estaban aterrizados y que estaban cercanos a la descarga recibieron una inducción, ¿verdad? Un acoplamiento aquí. Y la descarga viajó a través del terreno y se metió, voy a decirlo así. Fluyó a través del circuito de puesta a tierra a los equipos, ¿verdad? Y en este caso, pues, obviamente, pues, dañó y hizo estragos, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que no basta solamente con tener una protección electroatmosférica, un pararrayos como tal, sino que también hay que establecer niveles de protección utilizando supresión. También tenemos las descargas directas, transitorios atmosféricos. Bueno, en este caso se dan a través de descargas directamente sobre las redes, líneas de transmisión, o puede hacer, como podemos observar acá, por ciertos gradientes que se van generando a través del terreno por la altura de ciertos objetos. Pueden ser antenas, árboles, edificios, y si no están debidamente protegidos, ¿verdad? Obviamente, pues, la descarga
va a encontrar un camino cercano, ¿verdad? Y pues todos sabemos, pues las descargas son fenómenos que se dan en la atmósfera, en el cielo, ¿verdad? Y pues a través de ahí diferencia de potencial, fricción que se da entre las nubes, no como tal, pues se dan estos fenómenos y dependiendo de la altura que tengan, se van creando líneas de gradientes de potencial que pueden en este caso romper el aislamiento dieléctrico del aire y descargarse directamente sobre el objeto, ¿verdad? Entonces, estos también pueden afectar a los equipos que estén interconectados a ellos o que en este caso, pues, tengan una relación directa o cercana a estos fenómenos, ¿verdad? Tenemos la parte también de pulsos electromagnéticos. Y en este caso, la descarga va directamente al pararrayos, en este caso, y viaja a través del conductor de la bajante, ¿no? Hacia el terreno. Pero observemos aquí el fenómeno. Este pulso electromagnético, ¿verdad? O sea, la descarga de este rayo puede crear un acoplamiento en las líneas e incluso los valores de tensión aquí pueden ser muy altos, porque van a depender de la impedancia que ofrezca este conductor hacia el terreno, o ya sea hacia los equipos que están interconectados en el sistema eléctrico o al sistema de puesta a tierra. Hablemos aquí de que la impedancia total es de 10 ohms y la descarga va en el orden de los 50 kiloamperios. Entonces aquí tenemos una diferencia de potencial de 500 kilovoltios. O sea, son valores de tensión bastante altos que son generados precisamente por el impulso que se da a través de la descarga y eso se puede acoplar directamente a los circuitos cercanos o viajar directamente por los conductores hacia la instalación, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de poder establecer y definir bien el criterio para saber qué tipo de protección vamos a utilizar. Y bueno, el peor de los casos que son las cargas eléctricas aisladas. Si los equipos eléctricos de cualquier índole no tienen una puesta a tierra dedicada, ¿verdad? Sólida, pues la descarga, ¿a dónde va a ir? Obviamente el equipo va a incinerarse, va a explotarse, esto puede causar accidentes, ¿verdad? Si en una instalación se hacen tareas de mantenimiento durante tormentas, bueno, de hecho no es recomendable, obviamente no es recomendable, pero si ese fuera el caso y los equipos no tienen una puesta a tierra dedicada, no hay forma de drenar esos eventos a través de esas vías. Y obviamente pues las cargas van a recibir el impacto directo, ¿verdad? Y por eso es que se dan explosiones, quema de protecciones, quema de equipos, entre otros, ¿verdad? Muy bien, ya hablamos de algunas consideraciones generales en la protección y bueno, en este caso, sí es importante siempre considerar que en las infraestructuras, los inmuebles, siempre haya una protección contra descargas directas, es decir, para rayos, ¿verdad? Este es prácticamente una premisa, ¿no? Porque acoplado a esta premisa y ante lugares donde se den en su mayoría este tipo de eventos, bueno, aquí en Guatemala sabemos de que los niveles de tormentas al año pues son bastante altas, casi la mitad del año se está lloviendo, ¿no? Y bueno, en este caso pues genera tormentas eléctricas que crean descargas prácticamente en toda la República. Y bueno, en este caso, dependiendo del nivel de incidencias que se den, pues hay que considerar para rayos, pues también bajo ciertos criterios, ¿verdad? Dependiendo del lugar de la instalación, si tiene estructuras adyacentes o no, la elevación de la instalación del inmueble, de la nave, lo que sea, ¿verdad? Del edificio, pues se considera o no, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta, pero sí es mandatorio que las protecciones contra efectos secundarios, o sea, en este caso supresores, estén instaladas, sean debidamente diseñadas para tales efectos, ¿verdad? Es decir, podríamos prescindir de la protección directa, dependiendo del lugar en donde estemos. Bueno, en una casa usted no va a poner un pararrayos, obviamente, pues, ¿verdad? No lo va a hacer.
Pues obviamente porque está en un lugar residencial, y pues hay estructuras adyacentes en donde es más fácil, ¿no? Voy a decirlo así, es más fácil que la descarga se dé en esos puntos. Pero los efectos secundarios de esa descarga sí nos pueden afectar a nosotros. Y por esa razón es que hay que instalar protecciones dedicadas. Bueno, y en este caso, las otras fuentes de las que hablamos también son las SEMP, es decir, pulsos electromagnéticos por switcheos o por maniobras dentro de la instalación y que abarcan prácticamente el 80% de los eventos dentro de las instalaciones. Es obviamente el 80% porque estamos hablando de maniobras constantes, ¿no? Aquí pues hay una dinámica en la instalación y tenemos pues operaciones de control, maniobra. eh, Aquí vemos, ¿no? Una imagen donde tenemos un arco por un switcheo de un interruptor vacío. Tenemos también la conexión y desconexión de transformadores, subestaciones, que generan también altos picos o eventos transitorios, bancos de capacitores, motores eléctricos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Para ir asociando y definiendo entonces cada uno de estos conceptos. Muy bien, tenemos algunas normativas, pero quisiera yo hacer una pequeña pausa antes de continuar con el tema, ¿sí? Y no sé si en este caso, pues, tenemos ya algunas inquietudes o dudas de nuestros participantes y pues yo quisiera dar un tiempo, ¿no? Antes de continuar con la presentación, ver la parte de normativas, ver la parte también de caracterización, especificación de los supresores. Pues dejo un tiempo abierto, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí pantalla. No sé, Eduardo, si tenemos ya algunas inquietudes de parte de nuestros participantes. Si me pudieras evaluar, por favor. Sí, te comento que de momento no tenemos ninguna pregunta, pero sí, la plática y la charla está bastante amena, bastante informativa y capacitiva. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta que pueda levantar su mano y con mucho gusto le podríamos, aquí hay un asistente que tiene levantada su mano, ahorita te digo, ahorita te doy autorización para que puedas hablar. Dale, Byron, puedes hablar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. No sé si Sí, Byron. muchísimo gusto. La verdad es que es bastante interesante la información que se está recibiendo, pero específicamente hablando del último ejemplo que dice de los equipos en algún momento en una empresa que tenía producción y los dejaron apagados. La descarga lo que hizo fue que se fue por el terreno. Cuando yo pongo un controlador digámosle, un equipo de estos, yo pongo para que los proteja, digamos, en la instalación. ¿Hay alguna otra forma de proteger evitar, digámosle, de alguna forma ese efecto de que en algún momento se viaje por el terreno y termine perjudicándolo? Sí, claro, Byron. Tal vez yo no lo mencioné, pero de hecho, obviamente en esa instalación no había ningún mecanismo de protección contra sobretensión transitoria, ¿verdad? Y esa fue la causa de que los equipos se quemaran. Pero si en este caso, perdón. Ok, eso es lo que no había escuchado porque como pues ando trabajando, entonces ahorita pues andaba manejando, entonces posiblemente no pude escuchar eso, pero sí, pues a la hora me imagino de que si tenemos un equipo protector, pues lógicamente pues esto lo hace, pero tenía la duda de si había alguna forma eh, de proteger, o sea, eso no, al no tener esa información yo clara, entonces ahí generé la Muy bien, pregunta. Byron. Muy bien. No, perfecto, perfecto. No, y de hecho, todavía nos queda un poquito más de la presentación para hablar precisamente de cómo ubicar la protección adecuada para cada uno de los escenarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sí, queda un poquito más que tratar del tema, ¿verdad? Y bueno, sí, gracias por el comentario, Byron. Gracias. Acá tenemos a Edgar Estuardo que también tiene una pregunta, ahorita le vamos a
dar permiso para que pueda hablar. Luego seguirá David Alcántara. Le vamos a otorgar el permiso. Listo. Me parece, Eduardo, que tenemos aquí dos preguntas en el chat. Ok. Tal vez quiero darles ahí atención. Dice, ¿cuáles son las consideraciones técnicas que se deben tomar para la instalación de la tierra física dedicada? Mucha gente cree que con la varilla que se instala para el contador ya están protegidos. Es recomendable usar esta varilla como la instalación de tierra para la instalación. Bueno, gracias por la participación. Esto nos lo envía Pedro López. Así rápidamente y bueno, es un tema extenso también. La parte de puesta a tierra tiene sus propias normativas, pero para definirlo, en realidad el tema de protección contra sobretensiones transitorias y los supresores como tal, sí requieren de una conexión a puesta a tierra para poder drenar prácticamente la cantidad de energía que se da dentro del circuito. Referente al valor, en realidad lo que hay y existe entre la descarga y la puesta a tierra es una diferencia potencial. Es un nivel de tensión que se va a mantener presente, independientemente de cuál sea el valor de la puesta a tierra, si es un valor con alta impedancia o no. Pero en este caso, el supresor lo que va a hacer es que va a detectar esa diferencia de potencial y en este caso, pues va a hacer su función, ¿verdad? Podríamos decir en este caso que tal vez no es imprescindible el valor como tal del valor de puesta a tierra dentro de la instalación. Ahora bien, la varilla como tal, ¿verdad? Solamente la varilla como tal, pues dependiendo de la resistividad que tenga ese terreno, pues no sé qué valor va a tener, es independiente. Pero para efectos de protección, ¿sí? Para efectos de la protección de puesta a tierra como tal y la normativa para los operadores, para los equipos como tal, que tienen que estar aterrizados por fallas de aislamiento, entre otras, sí es importante que esos valores sean bajos, ¿verdad? Entonces, en las normativas, por ejemplo, en la del NEC, para las instalaciones comerciales comúnmente utilizadas, pues define el valor por debajo de 25 ohms. Entonces, ese es el criterio que se aplica para todas las instalaciones que se dan a nivel residencial, comercial, donde solamente se instala la varilla, pues, ¿verdad? Ahí se piensa que va a estar dentro de ese valor, ¿verdad? Afortunadamente, pues, algunos terrenos, pues, son voy a decirlo así, aceptables, ¿no? Para poder hacer la interconexión. Otros hay que tratarlos, ¿verdad? Pero eso ya depende de un estudio, ¿verdad? Pero hay otras normativas que son más exigentes y para equipos dedicados, pues solicitan que estén por debajo de los 5 ohms de resistencia. Y para las instalaciones, para equipos críticos sensibles y para temas de subestaciones en las mallas, por debajo de los 2 ohmios, ¿verdad? Entonces, es importante para el tema de protección inherente a la instalación, ¿verdad? Para la parte de supresión, pues sí tiene cierta relación, pero recordemos, la idea es limitar las sobretensiones que se dan por diferencia de potencial, y esto puede ser de línea a línea, de línea a tierra, de línea a neutro, de neutro a tierra. Ya vamos a hablar también en detalle de esto, ¿verdad? Espero haber aclarado la duda ahí. Bueno, también dice, ¿qué es más aconsejable para el ejemplo que dio sobre la sobretensión que viaja de la puesta a tierra a la instalación? David Alcántara nos pregunta esto. Me imagino que es relacionada a la pregunta anterior, ¿no? Y que nos hacía ahí Byron, que habla de cuáles son los equipos que se deben de instalar para poder limitar esos eventos. Bueno, ya vamos a hablar también en detalle de ello, ¿verdad? Y bueno, relacionado a esto, perdón, yo no había comentado en el ejemplo, pues que ellos no tenían protecciones instaladas, ¿verdad? Es decir, ahí hacía falta, ¿no? El expertise, ¿no? Y bueno, aquí también nos preguntan, cuando se instalan pararrayos, ¿tiene que ir de la mano con los supresores y siempre a la misma tierra física? Bueno, ya hablamos un poquito en detalle de esto, pero lo voy a recordar. La instalación de la bajante y la puesta a tierra del pararrayos no precisamente y necesariamente tiene que estar acoplada a la misma instalación, por lo que ya anteriormente habíamos mencionado. De hecho, puede ser, en este caso, pues,
contradictorio, ¿no? Porque estamos recibiendo un impulso de una alta cantidad de energía que puede afectar a la instalación, pero claro, tiene que ir de la mano, justamente como lo dice Luis, y nos hace esta consulta, sí debe ir de la mano. De hecho, repito, es imprescindible la protección contra transitorios con supresión, ¿verdad? Dentro de la instalación. Pero no necesariamente el pararrayos, ¿verdad? El pararrayos no es tan imprescindible porque eso va a depender de las condiciones en donde se estén dando esos eventos, en donde está ubicada la propiedad, la industria, lo que sea, ¿verdad? Porque no siempre estos eventos se dan de la misma forma en el mismo lugar, ¿verdad? Y la pregunta dice, ¿y siempre a la misma tierra física? Pues ya hablamos del acoplamiento que se da. En este caso, pues se deben de utilizar ciertos mecanismos de protección para aislar prácticamente estos eventos que se dan a razón de una descarga, ¿verdad? Es decir, en este caso, vías de chispas pueden ser spark gaps, pueden ser reactancias, pueden ser tubos, supresores de gas, ¿no? De recámara de gas. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. Solo tenemos como última pregunta la de Estuardo, la de Edgar Estuardo. Con eso yo creo que estamos ahí porque ya las preguntas... Ah, perdón, no me había dado cuenta que estaba aquí. Adelante, Edgar. Buenos días, mucho gusto. Solo tengo un par de dudas. Yo no logré conectarme a tiempo al enlace. Entonces, mi pregunta es si de alguna manera dentro de esta capacitación ustedes nos van a orientar al respecto cómo le podría explicar. ¿Qué tipo de supresor y qué capacidad de supresor yo podría utilizar en una instalación X, ¿va? O si existe alguna tabla en la cual yo pueda utilizar para orientarme qué tipo de supresor utilizarla, ¿va? O es necesario hacer un estudio. Porque si hablamos de protecciones, hay una infinidad de equipos, ¿va? Como usted mencionaba de las puestas a tierra y todo eso, ¿va? Y para una puesta a tierra hay que realizar un estudio del suelo, ¿va? Para determinar qué tipo de tierra es lo que yo necesito, ¿va? Entonces, no sé si de alguna manera en este curso nos van a orientar al respecto de eso, ¿va? Gracias. Perfecta la pregunta, Estuardo. Gracias por participar. No, sí, de hecho sí. Incluso nosotros les vamos a compartir a los participantes una herramienta para poder tener un criterio de cálculo, ¿no? Hay algunas definiciones ahí, uno pues va llenando esas definiciones, ¿no? Dependiendo de dónde está la instalación, el lugar o la categoría de protección. Ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, no hemos tocado este tema y vamos a aprender también cómo seleccionar el supresor adecuado dependiendo del tipo de instalación o donde se den los fenómenos. Y sí lo vamos a hacer. Y de hecho, pues al finalizar también esta presentación, pues va a quedar para ustedes también, la vamos a compartir, ¿verdad? Para los participantes. No sé si en este caso hay alguna otra inquietud, duda, pregunta, Eduardo. De momento no. De momento Perfecto. Perfecto. Ok, entonces quisiera yo hacer una breve pausa, ¿verdad? Para los participantes. Vamos a dar unos 5 minutitos, nos conectamos de vuelta a las 10:15, 10:15, para continuar con la segunda parte del webinar, ¿sí? Muy bien.